Miércoles 5 de noviembre, 22:04 en toda la República Argentina. Otro miércoles y seguimos vivos, no es poco. Esto es Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Hoy un programón especial. ¿Te imaginas la ciudad del futuro? Acá con un ojo en Estados Unidos mirando a Javito y el otro a Zora Mamdani. Todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. En los controles, en la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. En la coordinación de aire, la producción general de este programa, Vicky Nardone. Me educaron para hombre adinerado. Ailén Pavón en el streaming, Viole Falco poniéndonos arriba en las redes sociales. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en el 11 3200 0530. Ahí nos escribís, nos mandas un mensaje, un audio, un sticker, lo que más te guste. Y también estamos en el streaming. Somos Radio M530. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Imagino que emocionadísimos con la nueva CGT, plenos de esperanza, de alegría. Ahora sí hay futuro en este país. Belén del Huerto, ¿cómo recibís la nueva CGT? La verdad, con mucha esperanza, Sí. mucho futuro. Veo mucha juventud, Sí, mucha algarabía, muchas ganas de incluir a los nuevos trabajadores. Mujeres no había. No estarían habiendo, No me había, parece. no había cupo femenino. Bueno, hay que hacerse autocrítica también, Sí. las compañeras. Bueno, ya va a llegar su momento, dijeron los tres gordos que manejarán la CGT los próximos. Me acordaba mucho, creo que en la memoria está presente esa vez que se robaron el atril de la CGT. No vinimos por la foto, no servimos el café, queremos a las mujeres conduciendo CGT, cantaban las compañeras, que además se comieron el chasco porque los tipos armando de la CGT Sí. habían armado un acto simulando que iba a haber al mando del triunvirato por lo menos una representante. Se esperaba que fuera Maya Volkovinsky de la UEGN, ¿sí? La que marchaba con los paraguas de Nisman, ¿te acordás? Bueno, y finalmente no, políticamente, bueno, prefiero que esté Argüello, un representante del moyanismo, que Maya Volkovinsky, una mina muy vinculada a Piumato. Pero bueno, no todos son buenas noticias, como la elección de la CGT o la libre portación de fusiles semiautomáticos. Ah, sí. Circuló mucho en los grupos. Justo lo pusimos nosotros tempranito y circuló en los grupos. ¿Qué dice Di Mare? ¿Usted ya encargó por Temu su fusil semiautomático? No hay plata. Bueno, ya va a salir un Cyber Monday y Cyber compramos Monday algo. de tu fusil. Che, pero bueno, como siempre, este programa tiene especiales temáticos para salir un poco de la vorágine cotidiana. Ya hablamos todos los días. Está bien, hay que seguir hablando de Milei, del endeudamiento, de su rol en la American Business, no sé qué cosa, en Miami, de Zoran Mamdani. Después podemos charlar un poquito de Zoran. Un poquito de él. Pero hoy vamos a hablar de las ciudades del futuro. Así que quédate porque un programón especial. Trajimos urbanistas, trajimos gente especializada en ambiente, en movilidad sustentable. Así que un programa más que interesante. Y después vamos a tener, como siempre, la columna del Atlántico Sur, porque ¿sabés dónde nos fue bien en las elecciones, Belén? A ver, ¿dónde nos fue bien? En la Antártida. ¿Seguro? Sí, ¿Estás seguro? sí. No, bueno, 95% sacaron los libertarios en la Antártida y nos va a venir a explicar David Pizarro Romero Que por venga qué... y que defienda eso, porque- Que venga y que defienda a la Antártida, ¿no? No, la Antártida Banco. la defendemos. La defendemos todos. Están un poco confundidos. Hay que agarrar a esos 4 compañeros que... Sí, 4 con suerte. Con suerte y bueno, entregar ahí unos panfletos, algo Unos que hacer. fusiles semiautomáticos, Unos fusiles. propone Di Mare. Bueno, pero también hay falopita, porque si hay miércoles hay falopita, para eso hacemos este programa, básicamente es una excusa para
escuchar la falopita de redes de Belén del Huerto. ¿Qué vamos a hablar? Hoy traigo la mexicana. Uy, la del cártel de La del Sinaloa. cártel de Sinaloa. Sí. No, bueno, hoy traigo lo que pasó esta mañana que sorprendió a todo el mundo y que circuló por redes sociales, que es el acoso sexual que sufrió la presidenta de México, Tremendo. Claudia Sheinbaum. Un poco de eso y también a abordar, ¿no? Cómo ni siquiera uno siendo la mandataria más importante de uno de los países más importantes de América Latina, zafa de ser acosada por una persona que estaba ebria, que estaba con consumo, se ve, y nada, una cuestión muy, muy horrible. Así que nada, vamos a tratar de analizar en profundidad la situación que viven las lideresas políticas de América Latina, ¿no? Bueno, temazo, y el video impactante, vamos a estar charlando del tema. 22:10 nos metemos de lleno en nuestra entrevista del día de hoy, un temita musical y ya arrancamos. Suena la vela puerca por la ciudad. 11 3200 0530. Ese es el teléfono del WhatsApp de las madres si nos querés escribir. Si no, te sumás al AM530 Somos Radio en el YouTube. Y te dije que vamos a hablar de un tema que nos tiene dando vueltas a nosotros en el Grito del Sur desde hace un tiempo, que tiene que ver con la ciudad del futuro. Digo, si pudiésemos planificar en un país donde pareciera una utopía poder planificar algo, ¿qué se podría hacer en las ciudades, no? Pensamos, ¿podemos desentubar el Maldonado y atravesar Juan B. Justo en kayak de Liniers hasta Patio Bullrich? ¿Podemos tener supermanzanas peatonales? ¿Podemos tener algún tipo de sustentabilidad? Zona Mamdani en Estados Unidos propone transporte público gratuito. Sí. ¿Estás para esa? Yo estoy para esa. Bien, bueno, vamos a charlar a ver si podemos lograrlo. Tenemos 3 invitados de lujo. Está Jonathan Valdivieso, amigo de la casa, abogado ambientalista, urbanista, referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Está Gisela Melo López, integrante del colectivo de arquitectas, especialista en desarrollo territorial. Hola Gisela. Buenas noches, gracias por la invitación. Y está Federico Conditi, que es especialista en política y planificación del transporte por la UNSAM y en operación y explotación de servicios ferroviarios por la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, arrancamos. Bueno, la premisa era pensar si se pudiese planificar un país, ¿no? Cada vez está más en duda la hipótesis de partida, pero en el hipotético caso de que se pudiese planificar un país o al menos un desarrollo urbano, nos ponemos a pensar qué pasa con el futuro de las ciudades, qué está pasando en otros lados, ¿no? Y qué pasa con las ciudades que efectivamente tenemos. Arranco con vos, Johnny. ¿Qué pasa hoy con las ciudades en Argentina? ¿Y qué modelos hay para pensar un desarrollo urbano justo, sostenible, que incorpore a las poblaciones más vulnerables?
Bueno, en primer lugar, planteado correctamente, ¿no? Nos falta planificar. La Argentina históricamente ha tenido una omisión, una ausencia de planificar el territorio y planificar una perspectiva ambiental mucho menos. La Argentina todavía sigue sin tener un ordenamiento territorial a nivel nacional. No tenemos, nosotros como habitantes del área metropolitana, no tenemos un ordenamiento regional del AMBA, lo cual impide obviamente pensar cualquier alternativa a futuro. ¿Qué es lo que estamos planteando y viendo en otras ciudades, ¿no? Hay una conjunción de soluciones que tratan de tocar la cuestión de lo económico, lo ambiental y la necesidad de la población. Y una de ellas es cómo disminuimos la huella de carbono de la construcción de las ciudades, cómo garantizamos vivienda a la población y cómo podemos reactivar eso económicamente. Y algunas de las ideas que se van planteando es la cuestión de realizar una renovación y una adecuación del parque inmobiliario de las ciudades. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene muchas viviendas antiguas, ¿no? Que obviamente no fueron construidos con estándares de sostenibilidad. Muchas están en mala situación de mantenimiento, por lo tanto tampoco están en un uso efectivo, ¿no? Ni para alquiler ni para un uso de vivienda. Y en ambas conjunciones hace que se pueda pensar planes masivos de adecuación de estas viviendas, tanto desde el punto de vista de sustentabilidad, para mejorar la eficiencia energética, como para poner esas viviendas en el mercado para mitigar un tanto la crisis habitacional que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires prácticamente entre un 10 y un 15% de los inmuebles se encuentran ociosos, lo cual es un número enorme, ¿no? Estamos hablando de un parque inmobiliario de 1 millón de viviendas en la ciudad. El 10 y el 15% son entre 150.000 y 200.000 viviendas. En una ciudad que no para de construir, además, porque la plusvalía urbana es uno de los principales negocios en esta ciudad. Ni que hablar de la venta de código urbanístico, ya nos vamos a meter ahí también. Pero quiero, Gisela, preguntarte qué pasa con la vivienda. Lo pienso en términos de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, donde intentamos hacer un aporte a la transformación, pero lo pienso también en otra ciudad del país. Lo de la ciudad de Buenos Aires es paradigmático porque la población se mantiene hace décadas, el parque inmobiliario no para de crecer, cada vez hay más casas. Y cada vez hay más gente sin casas. Exactamente. Y además, alquilar es una odisea, y ni que hablar para los de nuestra generación, comprar un inmueble que ya... Eso o heredaste o te haces criptobro y te encomendás a alguna fuerza superior. Sí, exactamente. Pensaba cuando hablaba Johnny de esto de las viviendas, tenemos 3 millones de habitantes y tenemos 220, 250 más o menos en villas según la fuente. Tenemos 10.000, 12.000 en la calle. O sea, esa es la situación. Y sí, para nuestra generación o para los más jóvenes... hay un 70% de inquilinos, o sea, la posibilidad de adquirir una vivienda se volvió imposible. Y realmente solo podés adquirir una vivienda si tus padres son propietarios. Totalmente. O sea, es hereditario casi la condición de propietario. Eso es tremendo, ¿no? Antes no pasaba eso. Éramos un país que podía acceder a la vivienda, el sueño de la vivienda propia, cada vez estaba más lejos. No, y en un país en donde hubo política de vivienda durante años, me meto con vos, Fede, también, porque pensamos la ciudad, pensamos el transporte, y creo que hay un tema de un vicio de origen, que ahora lo podemos abrir incluso para todo, que tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo difícil que es pensar una ciudad realmente integrada, en donde vos, donde tenés límites ficticios, construido además... una ciudad con mucho nombre de unitarios, pero que la General Paz y la avenida Rivadavia son dos cortes, uno de los ricos y los pobres en la ciudad, otro de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y cómo eso afecta a la planificación de un transporte integrador, ¿no? que pueda realmente vincular el tejido urbano que tenemos. Realmente es un problema. La falta de visión metropolitana en todos los aspectos, pero sobre todo el transporte, es un problema muy grave. No es un problema necesariamente que la ciudad sea autónoma, porque vos tenés el ejemplo de la Corporación de Transportes Regional de Madrid, donde la ciudad de Madrid tiene su propia autonomía, pero hay un consorcio regional que regula inclusive el transporte dentro de lo que es el área central de Madrid. Y así en cada capital europea o en muchas ciudades de Estados Unidos o cruzando la cordillera en Santiago de Chile, vos podés ver ese modelo institucional armado, que está bien, que te permite planificar y que te permite también
que todo el mundo no quiera vivir en la ciudad de Buenos Aires o no quiera alquilar en la ciudad de Buenos Aires, porque si para poder fomentar otros lugares donde la gente quiera vivir, primero hay que llevar infraestructura, y la infraestructura en transporte es fundamental. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, estamos, en el AMBA en general, estamos recorriendo el camino contrario al que recorre el mundo. Estamos atomizando cada vez más el sistema. Primero le transferimos el subte a la ciudad, después le transferimos ahora 54 líneas de colectivos. Y así de manera permanente lo que hacemos es segmentar cada uno de los modos y que aparte del ferrocarril lo maneja Nación, entonces vos no tenés ninguna manera de articular eso. Las distintas intenciones que hubo de poder armar una autoridad metropolitana quedó solo en lo testimonial, no tiene ninguna injerencia real ni ninguna atribución real, pero así todo hay ejemplos en el país interesantes para seguir. Está el ente de transporte urbano de Rosario, está la autoridad metropolitana en Salta, está la autoridad metropolitana en Mendoza. En Mendoza hoy se está avanzando, es una política de Estado, más allá del signo político del gobierno que haya estado en ese momento, que se mantiene hace más de 15 años, de crear una red metropolitana de tranvías, inclusive sobre viejas ramales ferroviarios desocupados, que no se utilizan más. Entonces, se puede llevar adelante, hay ejemplos en el país, lo que hay que tener es voluntad política para hacerlo. Sí, un poco para abordarla también de actualidad, entendiendo que ganó este alcalde en Nueva York que proponía el servicio estatal de transporte. ¿Crees que esa concentración también, no sé, pienso que hay muchas líneas de colectivo, muchas empresas y depende de cada empresa también la frecuencia, la logística y demás? ¿Crees que un servicio de transporte, digo, para pensar el futuro, ¿no? Cuando tenemos las elecciones cada dos años, pareciera que no hubiera una propuesta de ciudad exclusivamente para el transporte, o pareciera que tampoco las entidades legislativas o el gobierno de la ciudad está pensando en eso, ¿no? Teniendo en cuenta que el electo alcalde de Nueva York propone ahora un sistema de transporte estatal. ¿Pensás que es una solución o no? El transporte de Nueva York es estatal. Lo maneja el MTA, que es una empresa metropolitana que tiene a su cargo el metro y tiene a su cargo los colectivos. El tema que está proponiendo el alcalde de Nueva York, que es el de la gratuidad, yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay ejemplos positivos, hay ejemplos negativos en las distintas experiencias internacionales. Si me preguntás a mí, en lo que sí creo que habría que avanzar es en pensar por lo menos, primero que haya una autoridad metropolitana o metropolitanizar los servicios para que se puedan diagramar de manera coordinada. Y segundo, pensar, sí, cuando vos analizás cada modo, el aporte, hablamos de subte, hablamos de colectivo, hablamos de tren, el aporte del Estado al total de la tarifa es muy importante. Quizás hay que pensar por lo menos en la creación de algún tipo de empresa mixta donde el Estado tenga una mayor injerencia en la planificación y una mayor injerencia en la explotación de los servicios. ¿Y cuál decís que fue? Conozco el ejemplo de Luxemburgo, una ciudad-estado, en verdad tampoco lo podemos pensar como... tiene las ventajas y desventajas de ser una ciudad-estado, que tiene transporte gratuito incluso para ciudadanos extranjeros. ¿Cuál dirías que fue un ejemplo que salió mal? El de Luxemburgo es criticable, no salió del todo bien. No aumentó la cantidad de pasajeros transportados en transporte público, aumentó la cantidad... hay encuestas que se hicieron al respecto desde el propio gobierno de Luxemburgo donde empeoró el cuidado de los usuarios respecto de los modos de las unidades, los trenes, los vagones, el material rodante, por decirlo de alguna manera, o las unidades de colectivo. Hay ciudades en Estados Unidos, algunos corredores en la periferia de Atlanta, que se intentó hacer eso y tampoco obtuvo buenos resultados, no hubo un mayor incremento. Lo que vos tenés que... Yo creo que uno tiene que lograr subsidiar a los sectores que realmente lo necesitan, y los sectores que no lo necesitan y utilizan el transporte público y pueden pagar una tarifa acorde a lo que es el costo del transporte, lo tienen que hacer. Hay sectores que están... te doy un ejemplo. Vos tenés el corredor... esto es polémico, ¿no? Pero me parece que es un debate que el campo nacional y popular se tiene que dar. Es el debate de las tarifas. No le vas a subsidiar la calefacción del gas de la pileta al rico. Pero hay alguien que vive en zona norte, por ejemplo, y utiliza todos los días el Mite Tigre, seguramente tenga mucho más poder adquisitivo que alguien que... Usa el Roca, usa Belgrano Sur.
bueno, esa persona no tiene que tener el mismo nivel de subsidio en la tarifa que el que tiene la persona que vive y utiliza el Roca todos los días o el Grano Sur. ¿Por qué? Porque seguramente tiene un mayor poder adquisitivo, es muy similar a lo que pasaba con la electricidad y a lo que pasaba con distintos servicios. Entonces me parece que uno tiene las herramientas para poder segmentar la tarifa, hacer que la ayuda llegue a quien tiene que llegar, y quien puede pagar un poco más pueda pagar, y vayas normalizando un sistema que tiene problemas en cuanto a la cuestión económica, al financiamiento. No hay que buscar la sustentabilidad del sistema per se, porque la sustentabilidad económica no es el objetivo final. El objetivo final es la sustentabilidad o la ganancia social, ¿sí? Si te escucharon un libertario. No, pero es la realidad, pero no lo digo yo. Te doy un ejemplo. Yo estuve estudiando en España el año pasado gestión y operación ferroviaria. Cuando vos hablas, la mayoría de mis docentes eran de Renfe, que es la empresa española, que es la empresa con mayor red de alta velocidad de Occidente, ¿no? Que este es un dato interesante. ¿Saben cuánto le costó la red de alta velocidad a España, la mayor red de Occidente? 45.000 millones de dólares. El primer préstamo que pidió Caputo al FMI, digamos, para que tengamos noción. Podríamos ser un país con trenes de alta velocidad. El valor del primer préstamo del FMI es el costo de la mayor red de alta velocidad de todo Occidente. Después está China, que supera a todos, en 15 años superó a todos. ¿Imaginas un préstamo? Pero los propios docentes te decían, los propios titulares de Renfe te dicen, la principal rentabilidad que nosotros buscamos es social, porque las externalidades positivas que aporta el transporte, sobre todo en modos guiados son los modos ferroviarios o el tranvía, es muy superior a lo que significa a la ganancia netamente económica, que después puede tener rentabilidad económica o no. Ahora, eso no significa hacer un derroche de recursos como se hace muchas veces en el transporte en la Argentina, que termina desfinanciando el sistema. Eso tampoco tiene que ser lo que tiene que ocurrir, y nos ha pasado durante los últimos años, no importa quién gobierne. No se olviden nunca que el papá de Javier Milei es empresario del transporte, para vos, Dimare, que está preocupado por en qué invertir. Quiero ir a un tema que tiene que ver con lo que decía en el inicio, a ver si lo podemos agarrar. Yo sigo una página de Instagram que nos gusta mucho, que se llama Arroyos Libres, ¿no? Que tiene, la referencia es Corea del Sur, estamos un poco lejos, pero Buenos Aires es una ciudad surcada por múltiples arroyos, el Vega, el Maldonado, etcétera. Y con la Belu nos gusta ir a navegar. Ah, sí, estamos en esa de navegar. Pero la primera vez que fuimos a navegar por el Riachuelo, cuando Acumar todavía impulsaba navegaciones por el Riachuelo para dos cosas. Una, para mostrar el laburo del tripartito, y por el otro lado, para mostrar que existe otra cara de la ciudad. Y realmente, yo que soy porteño y que tuve la suerte de conocer bastante esta ciudad, vimos una cara desconocida de la ciudad. Toda la 21-24 por atrás, todo Parque Patricios por atrás, el autódromo, ¿ves? Impresionante. La pregunta es, ¿se pueden pensar vías navegables como canales de comunicación en la ciudad? Lo que nos decían en ese momento es, nosotros queremos una comunicación, si no me equivoco, era como Loma de Zamora, Puerto Madero. Nosotros decíamos, bueno, elijo creer. Sí, la veíamos difícil, pero elegíamos creer. ¿Es viable esto? ¿Se puede? Bueno, siempre estuvo el planteo de que el riachuelo vuelva a ser navegable, ¿no? Que fue suspendido por la justicia en todo el proceso de descontaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo ordenada por la Corte Suprema y seguida por los jueces federales. Ese proyecto está, de poder utilizar el riachuelo como vía navegable. Hay una gran tensión, es quién va a disfrutar, ¿no? Porque siempre está la cuestión de recuperar las vías navegables, recuperar que podamos nadar o meternos en el Río de la Plata, ¿no? O pensar a futuro esa cuestión. Abrir los aliviadores del Medrano y poder disfrutar de que sea un arroyo a cielo abierto, esas cuestiones. El primer tema de lo que estamos viendo es la tensión de que quién me disfrutaría eso. Vimos en los últimos años una gran discusión en la ciudad de Buenos Aires, la costanera norte de la ciudad, ¿no? La que da el Río de la Plata. ¿Quiénes son los que están apropiándose de la costanera? ¿Cuál va a ser el destino de esa costanera? Y vimos que hay, obviamente, el desarrollo inmobiliario
con mucha fortaleza queriendo comprar esas tierras para construir grandes edificios. En esa discusión también nos enteramos que hay planes en carpeta para construir una corporación riachuelo, ¿no? Para que digan, bueno, el riachuelo se empieza a contaminar, empieza a tener un uso. Bueno, ¿quién va a disfrutar de ese uso? ¿Va a disfrutar la población que ha vivido allí históricamente? ¿Lo va a disfrutar los sectores populares de la población? ¿O lo van a empezar a cooptar nuevamente los grandes empresarios inmobiliarios? Hay 3 caminos que se pueden seguir, obviamente pensando en la sustentabilidad y en el uso social y ambiental del agua en la Ciudad de Buenos Aires. Una es, empecemos a descontaminar el Río de la Plata, que también tiene una complejidad que no depende solamente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para desentubar, por ejemplo, el arroyo Medrano, ¿no? Que está, lo que generó el entubamiento es también ocultar la gran contaminación de estos arroyos. Entonces, desentubar el arroyo Medrano para que tenga un uso social y ambiental, significa que tenemos que descontaminarlo primero. Y eso implica un trabajo conjunto de toda la cuenca del Medrano, que no solamente pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Con el río de Arroyo Matanza-Riachuelo también implica lo mismo, ¿no? Continuar con lo que se ha iniciado hace más de 15 años, que ha tenido sus momentos más de mayor trabajo y que ahora estamos en un momento de poca inversión en esa recuperación del río, pero sí sería algo que lo plantea la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y algo que ha sido pensado hace 20 años, de ver cómo la Ciudad de Buenos Aires empieza a tener una relación distinta con el agua. Siempre que hablamos de los límites hablamos de autopistas, ¿no? Hablamos de la General Paz. Nunca hablamos de que la Ciudad de Buenos Aires la mayor periferia que tiene son los ríos, es el agua. Entonces, recuperar el Río de la Plata para que pueda ser utilizado por la población, recuperar sus costaneras, recuperar Navegalía de Riachuelo y empezar a desentubar por lo menos parte de algunos arroyos, quizás las partes que están en la última parte del cauce, ¿no? Pero lamentablemente estamos haciendo las cosas contrarias. El único arroyo que sigue desentubado en la Ciudad de Buenos Aires es un arroyo que está en la zona norte de la ciudad, que justamente el gobierno está viendo la forma de constantemente recibe avatares para utilizar ese arroyo, cementarlo o rellenarlo para que se puedan hacer, obviamente, emprendimientos inmobiliarios. Incluso me pongo a pensar en otras ciudades de Argentina y venimos de Rosario. En Rosario que está... La playita de Rosario es un espectáculo. Y que tiene una dinámica que la ciudad, que esta ciudad que no mira el río, parecería estar de espaldas al río, y Rosario tiene otra proyección. Digo, vimos en las playas a los chicos que salían de jugar al fútbol y se iban a tirar al río, también una costanera muy linda, y personas que iban a tomar mate cerca de ahí. Digo, también te da otra proyección, otra vida, una mejor calidad de vida. Pienso en Punta Lara, en La Plata, ¿no? Que todavía tiene una relación más simbiótica que nosotros. Sí, bueno, a mí la navegabilidad del riachuelo me parece posible y me parece que sumaría sin duda a la vida urbana, pero pensaba en la idea esta de desentubar, la veo más utópica. Está difícil, me gusta como sueño idea, futuro. Pero me parece también que es interesante pensar en cómo es la convivencia entre la ciudad y los ríos y los arroyos para pensar en el futuro crecimiento, porque la ciudad en términos metropolitanos sigue creciendo. Y entender que la ciudad, si se piensa desde un inicio en convivencia con los ríos, se da toda esa dinámica que por algún motivo la Ciudad de Buenos Aires eligió entubar y pasarle por encima de una calle como si no existiera ese río, ¿no? Pero sí podemos pensar en esto, como a futuro, en cómo crecería la ciudad si respetamos a los ríos, que es la característica natural de la llanura. Lo pienso incluso en Córdoba, no me acuerdo el nombre del río que atraviesa la ciudad de Córdoba, que tiene tipas a sus costados, de hecho árboles nativos. Bueno, nos vamos a meter también con ese tema. Quiero que hablemos después también de lo que pasa con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, con las villas y la posibilidad de volver a pensar algún tipo de vivienda obrera. Este es un país que tuvo, caminar por la ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios hay alguna experiencia de vivienda obrera de algún pasado venturoso, pero estamos medio pasados. 11 3200 0530. Se quedan un ratito más. Cuando volvemos seguimos hablando de las ciudades del futuro en esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Un montón de mensajes, mándennos porque después le vamos a estar leyendo a nuestros invitados para transmitirles también sus aportes, sus preguntas, sus críticas. 11 3200 0530. Antes de irnos a la tanda, hablamos de lo que pasa en las villas de nuestra ciudad, ¿no? Y la gran diferencia también, digo, ustedes saben, esta radio es muy federal, se está escuchando. Hoy nos aporteñizamos un poco, pero vamos a tratar de hablar de la ciudad de nuestro país en general, que tiene que ver con la gran diferencia entre las villas que están en el sur de la ciudad y las villas que están en el norte de la ciudad, y la gran diferencia en los procesos de urbanización. ¿Qué pasa hoy? Es difícil construir una radiografía general, pero ¿qué pasa hoy en las villas de la ciudad? Bueno, en las villas de la ciudad hay 4 villas que tienen leyes de urbanización. Que son la 31. La 31, la 20, Rodrigo Bueno y Fraga. Bien, el playón de Chacarita. Exacto, que arrancaron las leyes son de entre 2016 y 2018. Se iniciaron procesos, por supuesto ninguno, con distintos grados de avance, ninguno concluido. Son, por supuesto, también procesos muy difíciles, muy largos. Básicamente, por el cuestionamiento el cuestionamiento que se le hace desde algunos sectores a los procesos es por qué se eligió urbanizar esas villas, por qué se urbaniza la 20 y no la Oculta, por qué se urbaniza la 31 y no sé, la 1114.
Y en general, esos procesos estuvieron vinculados a otros procesos de mercantilización de la tierra, de valorización de la tierra. Entonces, nos podemos preguntar, ¿es casualidad que se urbanizara la villa o se impulsara la urbanización de la Villa 20 a la par de la ciudad deportiva, no me sale el nombre? Sí, la Villa Olímpica. La Villa Olímpica, que el playón de Chacarita a la par de la elevación del ferrocarril, todos estos procesos nos dan alguna pista de que lo que hay es una intención de poner en valor esas tierras, de ponerlas en el mercado, y nos preguntamos qué pasa con los habitantes de la villa en ese contexto, ¿no? Totalmente, y además la valorización del suelo urbano, ¿no? No es casual que en el norte de la ciudad de Buenos Aires, salvo yo creo que la Carbonilla, no hay casi villas que no tengan procesos de urbanización. Se fueron dando... Hay dos, en el norte, el norte-norte es la 31, Fraga, que sí es centro-norte, y la Carbonilla, que quedó la Carbonilla en el barrio de La Paternal. En su momento, recuerdo cuando recién asumía Mauricio Macri, su ministro era Chaín. Y Chaín decía, en la ciudad hay dos fuentes de suelo para hacer emprendimientos inmobiliarios. Uno son los playones ferroviarios, ¿no?, que se fueron rematando en estos últimos 15 años. Y la segunda es el suelo de las villas, ¿no? Ellos veían como reserva de suelo de la ciudad para emprendimientos inmobiliarios las villas, ¿no? Y lo cual explica en cierta forma la tipología de urbanización y qué villas fueron elegidas. De Cacciatore esta parte ha sido la mirada de buena parte del establishment oligárquico de la ciudad también. Sí, exactamente. Y yo creo que lo importante es también no solamente enfocar... A ver, ¿qué hizo el gobierno del PRO cuando comenzó el proceso de urbanización de villas? La única política de vivienda que tenía fue únicamente reurbanizar esos 5 barrios, ¿no?, barrios populares. Abandonó cualquier política de vivienda para el resto de la población y para la ciudad. Y eso ha generado una cuestión de la ciudad se fue transformando muy expulsiva, ¿no?, tanto por cuestiones macroeconómicas como por cuestiones de la ciudad. Y esa decisión de la ciudad, una fue instalar a Buenos Aires para una ciudad para los turistas o una ciudad global para el turismo a escala global, ¿no? Y eso ha generado toda la transformación de las políticas urbanas no orientadas a sostener la residencia de habitantes. Entonces, ¿para qué vas a generar política de vivienda para residentes si lo que necesitas es política de vivienda, en cierta forma, para turistas, ¿no? Y modificó el código de edificación, permitió viviendas más chicas, la refuncionalización de microcentros justamente para viviendas para turistas o personas solas, no para familias. Entonces, la ciudad de Buenos Aires fue generando un proceso de expulsión, sumado a eso a la crisis económica, donde las villas que no fueron tocadas por urbanización están sufriendo un proceso de densificación demográfica brutal. Y los macizos históricos de los barrios populares que comenzaron los procesos de urbanización tienen inquilinatos fenomenales, ¿no? Sí, subalquileres en villas. Subalquileres en villas donde por una habitación de 12 metros cuadrados estás pagando 400.000 pesos. Una locura. Una locura, ¿no? Más allá de toda la población que está dejando la ciudad de Buenos Aires justamente por la imposibilidad de poder alquilar o vivir acá. Y te sumo algo más, ahora estamos caros en dólares, ¿no? Pero hasta hace muy poco el fenómeno era la Airbnbización de la ciudad, ¿no? La expulsión, etapa superior de la gentrificación, ¿no? La expulsión de los habitantes originarios, no para que vengan los chetos de otros barrios, sino para que vengan los chetos de otros países, o no sé si los chetos, gente de otros países que lo podía pagar en dólares. Pero durante la tanda, Federico abrió un tema y le dije, esperá, vieja, lo vas a contar al aire porque me interesa. Que tiene que ver, lo voy a titular así, con la muerte del subte. ¿Estamos camino a la muerte del subte tal como lo conocimos? No diría que estamos camino a la muerte, pero o sí, está en terapia intensiva. Está en un problema severo porque vos tenés una red que está diagramada de manera radial hacia el microcentro de la ciudad, que era donde históricamente se daba la demanda de viajes y los movimientos. Y hoy no está ocurriendo eso. Hoy el subte está varía el mes, pero está entre 20 y 23% por debajo de la demanda prepandemia en cantidad de pasajeros. 20% menos de gente que viaja en subte. Sí, exactamente, de lo que viajaba antes de la pandemia. Esto es un fenómeno que pasó internacionalmente en Nueva York, uno de los principales zonas más perjudicadas es la zona de Wall Street y todo el downtown, y están viendo qué hacer con eso. En Buenos Aires pasó algo parecido, digamos, ya ha pasado en distintas ciudades del mundo que los microcentros históricos murieron. Hay un antecedente histórico en Latinoamérica que es México, el DF, tenía su red de subte orientada al centro histórico.
el centro financiero se movió y la red se quedó sin pasajeros y tuvieron que ir migrándola hacia donde estaba la nueva demanda. Yo creo que algo parecido va a haber que hacer en Buenos Aires. Ahora se puede hacer de distintas maneras. Lo que yo creo que hay que hacer es incluir a los barrios a donde hoy no llega el subte, hacer que lleguen. Hay un debate importante ahí. Bueno, la línea F es un debate. Yo creo que la línea F, en vez de haberla llevado para donde la van a llevar, debería haber continuado por Entre Ríos hasta Estación Buenos Aires. Ahí tocas un montón de cosas aparte, porque no solo le das un nuevo modo de transporte a un barrio que urbanizaste, a un barrio que creaste hace poco, que es para sectores medios bajos, que aparte le das a Huracán y a Barraca Central, que son dos clubes de la ciudad, un modo masivo de transporte. Si vos aparte eso lo hubiese llevado por Iriarte directamente hasta abajo de la autopista prácticamente, lo dejás ya perfilado para que eso algún día llegue a Avellaneda. Bien. Porque vos también tenés que empezar a pensar la metropolitanización del subte, no solo como un servicio que queda acotado a lo que es la geografía de la ciudad de Buenos Aires. No pasa en ningún lugar del mundo que el subte se queda solo en la ciudad o en la corona central, que es lo que representa la ciudad de Buenos Aires. Vos te doy un ejemplo muy claro. El primer lugar donde lo tendrías que llevar es Avellaneda. Todo el corredor Mitre hoy, que no es tomado por el Roca, el de Avenida Mitre, es un corredor con una alta demanda que te potencialmente ahí reclama, vecina de Avellaneda que quiere subte en Avellaneda. Que potencialmente podría ser cubierta por el subte, y aparte tenés eventos masivos todos los fines de semana. Dos de los 5 equipos más grandes del país, que son Independiente y Racing, juegan una vez por semana como mínimo en Avellaneda. Tendrías 35, 45, 55 mil personas saliendo, utilizando potencialmente ese servicio. Y eso lo puedes pensar hacia zona norte, lo puedes pensar hacia zona oeste. O sea, hay que empezar a pensar el transporte, o por lo menos la red de subte, su ampliación, porque ya no porque por una cuestión de debate teórico sobre la ampliamos, no la ampliamos, cuántos kilómetros tiene Santiago, cuántos kilómetros tiene San Pablo, cuántos tiene Buenos Aires. La red como está hoy está estancada y se muere. No va a servir en el futuro, porque está orientada hacia un lugar donde la gente ya no va. Y sobre todo porque también cambiaron eso que decías, las demandas, ¿no? También existe mucho el home office, capaz que las personas que se van alejando del centro van buscando vidas, otras vidas, mayores espacios verdes. El centro no se caracteriza por tener muchos espacios verdes, y eso pasa en los barrios, que también cuesta encontrar una plaza donde llevar a las infancias, donde tomarse un mate. Es bastante difícil, por eso se concentra tanta gente los fines de semana en Parque Centenario, ¿no? Porque no hay otros parques en la ciudad, o sea, o por lo menos en esa zona que tenga esas características, ¿no? Que sea grande, que tenga otra arboleda. Es bastante difícil encontrar espacios verdes, ¿no? Es uno de los grandes problemas de muchas ciudades de la Argentina, ni que hablar del AMBA, ¿no? Siempre hablamos que la ciudad de Buenos Aires tiene muy pocos indicadores, tiene malos indicadores de espacios verdes, pero el AMBA es un desastre con respecto a espacios verdes. Y estamos haciendo totalmente lo contrario, ¿no? En vez de ver cualquier resquicio de tierra pública o privada que podía ser pequeñas plazas o una plaza más grande o reserva natural o micro reservas naturales urbanas, la estamos vendiendo, ¿no? Estamos haciendo un contrasentido absoluto que no se replica en ninguna parte del mundo. Es más, dentro de poco, la ciudad de Buenos Aires tuvo una planificación que es construir parque metropolitano, ¿no? Pensando en área metropolitana. Uno de los pulmones más grandes será el Parque 3 de Febrero, en la zona norte, y el Parque Almirante Brown, en la zona sur, que llegó a tener 1000 hectáreas, ¿no? Pensadas para espacios verdes. Las distintas gestiones fueron fragmentando, sacándole pedazos, y llegamos a la gestión de PRO, donde empezó a exterminar los grandes parques del sur. Y ahora dentro de poco se van a vender en el mes de diciembre 8 hectáreas, 8 manzanas de lo que era el parque de la ciudad. No estamos vendiendo hectáreas de parques públicos. Yo creo que no tomamos dimensión del desastre, el delirio que esta gestión está haciendo. Y no solamente lo va a vender, sino que lo va a vender en bloque. Es decir, va a crear un terrateniente urbano. El 18 de diciembre vamos a tener un nuevo terrateniente urbano en la ciudad de Buenos Aires, porque un comprador se va a hacer con 8 hectáreas de la ciudad. Wow. Para completar, ¿no?, el delirio. Pero bueno, tenemos falencias de esa infraestructura verde, tanto de arbolado público
como de espacios verdes. Se fueron generando distintas iniciativas, aprobaron leyes en la legislatura. Por ejemplo, el Código Urbanístico establece que tenemos que tener un espacio verde a 400 metros de distancia de cualquier vivienda de la ciudad. Eso pasó en 2018. De 2018 hasta ahora no hay ninguna planificación para lograr eso. Y cuando te meten en una plaza, te meten estas falsas plazas en lo que era un inmueble, ¿no? Demuelen un inmueble y te meten en una plaza gris que tenés que encontrar un árbol con microscopio. Che, quiero leerles algunos de los mensajes porque hay muchos, por lo menos para no fallarles a quienes están del otro lado. Claudia de San Clemente que dice, qué buen comienzo, Yair y compañera, que no me acuerdo el nombre, Belén del Huerto, por favor. Les envío el mismo mensaje que le mandé a Sandra, muy bueno lo de la ciudad del futuro y lo del machismo no tiene límite, sos mujer y sos violable para las bestias. Dice, hola hermosos del Grito del Sur, Diego de Corrientes nos escribe, ya que van a hablar de Soran, podrían decir que la ciudad de Buenos Aires, Miliam, la Cele y toda la izquierda viene proponiendo lo que este muchacho hace allá, pero hace años. Con el presupuesto que tiene esa ciudad es recontra posible tocándole el culo a los poderosos, pero bueno, son mujeres y zurdas, reciben macartismo por todos lados. Aguante el Grito del Sur, abrazo a todos, nos dice Diego. Acá nos dicen, en esas premisas para pensar la ciudad del futuro, no olvidemos la perspectiva de género como eje de la justicia social, espacio para las mujeres, ciudad que piense las diversidades. Abrazos, Julieta. Vayan tomando nota de los temas que van saliendo, después respondemos. Mario de Mataderos dice, buenas noches, Yair, Belu y Gaby. Gaby hoy lo tenemos de licencia. ¿Cómo se piensa una ciudad futura teniendo en cuenta los antiestados que nos gobiernan, que solo piensan en aplicar su plan de negocios, planificar a largo plazo el transporte, servicios, urbanismo? Lo que le sirve al pueblo es negocio para estos. Le pregunto a un arquitecto frustrado que abandonó arquitectura en tercer año, cuando en Estructuras 2 le pidieron que estudie el impacto de las estructuras de los edificios que producen los aviones al cruzar la barrera del sonido. Mario de Matadero, jodido el tema, Mario, Qué lujo de invitados, como para escucharlos una hora cada uno. La política aprovecha estos conocimientos, los aprovecha para construir propuesta, pregunta Silvia desde Luján. Rubén Lubovich dice, hola Yair y compañía, no sé por qué a Buenos Aires le dicen la Reina del Plata. La verdadera Reina del Plata es Montevideo, cuyas costas y playas conforman una parte del paisaje de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad que reniega del río, dándole la espalda, y acá se meten con 10 temas más, no vamos a llegar con todo lo del chat, pero bueno, hablan sobre el entubamiento de los trenes, sobre el soterramiento del Sarmiento, hablan sobre el espacio verde, el espacio público. Hace más de 70 años la ciudad de Buenos Aires tiene 2.900.000 personas, pero el crecimiento edilicio es especulación y lavado. Bueno, mucha gente, La Cañada, Maxi Taibi del Resaltador nos recuerda que el río cordobés se llama La Cañada. Maxi es quien nos hizo conocer ese río, así que le mando un abrazo muy grande. Bueno, se abrieron 1000 temas, levanten la mano y escojan uno. Retomo brevemente lo de transporte. Dos temas, pensando en lo metropolitano, y después quiero ir a lo ferroviario. En lo metropolitano, una característica muy mala que tiene hoy Buenos Aires es que es una de las pocas capitales, si no la única, del G20, por darte un ejemplo, de países del G20, que no tiene conectados sus aeropuertos con modos guiados. La única manera de llegar al aeropuerto que tenés es en auto particular o en un colectivo, en el caso de Aeroparque, colectivos que no tienen su frecuencia adaptada a las necesidades del aeropuerto, y en el caso de Ezeiza te tomas un colectivo que es... Tómate el 8 a Ezeiza y te deseo mucha suerte. Tenés que tener mucha suerte y mucha paciencia, por decirlo de una manera diplomática. Eso por un lado. Por lo cual ahí una oportunidad es pensar una red metropolitana tranviaria que alimente esos aeropuertos y que conecte con la red de subte y que tenga una integración tarifaria que te permita mejorar la conectividad de esos aeropuertos para que la gente pueda llegar y no esté presa de o el servicio de lo que era históricamente Remis, ahora la SAP, Uber, Cabify, Didi, o la mala frecuencia de los colectivos. Y después respecto de lo que es el ferrocarril, hay un debate muy grande sobre el ferrocarril. El ferrocarril, hay que hacer la autocrítica de que fue mal gestionado durante los últimos años, salvo el lapso de los 2000, desde 11 hasta 2015. Florencio Randazzo, ¿te perdonamos? No, pero ha sido un periodo donde se gestionó con cierta planificación y cierta vocación de desarrollar la red, como no había ocurrido en los 30 años anteriores. Ahora, volver al ferrocarril de 1948-1945 que llevaba cada pueblo no va a ocurrir, no existe en ningún lugar del mundo. Lo que yo sí creo que tenemos que hacer los argentinos, primero es recuperar la autoestima. Parece que en Argentina nada se puede hacer y todo sale mal, nos convencieron de eso no es real.
y tomar los ejemplos del mundo. Y yo creo que en la corredor troncal que tiene la Argentina de movilidad, que va el centro está en Buenos Aires y se extiende hacia el sur, hacia Mar del Plata, y hacia el centro norte, Rosario, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Banda, ese corredor, sobre todo entre Mar del Plata y Córdoba, deberíamos proyectar que el ferrocarril avance hacia la alta velocidad. Primero porque es un servicio que es mucho más eficiente, tiene muchas más externalidades positivas que los modos convencionales, tiene más cooptación de mercado, le come hasta el 80% del mercado al sector aerocomercial, a los aviones, que son uno de los modos más contaminantes, ¿no? Hoy en el mundo. Hablamos de los vuelos de cabotaje, no los vuelos intercontinentales. Y aparte de todo eso, es un salto al futuro. Yo creo que uno de los debates que tiene que tener lo que nos denominamos dentro del campo nacional y popular, peronismo, o cada una de los sectores que lo integran, es cómo volver a transmitir futuro y modernidad, no una añorancia permanente al pasado. En el caso del ferrocarril tiene que ver con eso, y aparte hay una oportunidad industrial, de desarrollo industrial, porque el mundo va hacia en ferrocarril de pasajeros, va hacia la alta velocidad en larga distancia, no va en sentido contrario. El mundo, Brasil está analizando construir una alta velocidad Río-San Pablo. Perú está analizando construir una alta velocidad Lima-Ica. Chile no lo pudo hacer por las características de su territorio. Estados Unidos acaba de transformar en alta velocidad el corredor Washington-Nueva York-Boston. Florida, Miami-Orlando acaba de inaugurar un servicio de alta velocidad. En Europa es una explosión permanente y están pensando la red transeuropea de alta velocidad. No hay que hablar de China. El mundo industrialmente va hacia ese lado. En la región nadie está desarrollando industrialmente lo que es alta velocidad. Tenés la oportunidad de ser el Embraer ferroviario, en vez de que ese lugar lo ocupe Brasil, lo ocupa Argentina. En 2008 hubo un anuncio, lo estaba chequeando porque algo repicaba en mi cabeza, hubo un anuncio de un hipotético, subrayo, proyecto que uniría Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sí, ese es el corredor troncal donde debería desarrollarse primariamente, extenderse posteriormente a Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Hay un dato de la alta velocidad que es muy interesante. La alta velocidad la velocidad promedio aumenta 2 kilómetros por año. Esto quiere decir que cada 2 décadas aumenta 40 kilómetros esa velocidad, 40 kilómetros por hora el servicio. La realidad es que se estima que con el crecimiento chino en la tecnología ferroviaria, ese aumento va a ser exponencial y vamos a estar hablando de, en 2050, trenes que van a andar a 450 kilómetros por hora. Imagínate lo que sería hacer Buenos Aires, Mendoza en un tren a 450 kilómetros por hora, tardás 2 horas y media, 3. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Vos podrías tener todo lo que es tu corredor troncal de demanda unido con alta prestación, con tecnología de vanguardia y proyectando el país al futuro. Eso por un lado. Y después el ferrocarril, hay que dejar de pensarlo solamente como un lugar donde yo me voy a tomar un tren, subo una estación y me bajo en otra. El ferrocarril hoy multiplicó, se transformó en holding las empresas ferroviarias en el mundo. Y te lo hablo de empresas estatales como Amtrak en Estados Unidos, la cuna del capitalismo global. La empresa ferroviaria de pasajeros es pública. En Europa todas las empresas en formato sociedad anónima, en formato sociedades mixtas o sociedades del Estado, pero tienen mayoría accionaria pública. ¿Pero qué hacen? Crean unidades de negocio alternativas. Yo creo que el ferrocarril en Argentina tiene estaciones en todas las capitales de provincia. Hay que Retiro tiene que tener un shopping y ese shopping tiene que facturar para el ferrocarril, como factura Renfe en Madrid, en Atocha, como factura el ferrocarril en Londres o Amtrak en Nueva York. El Madison Square Garden está arriba de una estación de subte, no es que en Estados Unidos no se hacen cosas, arriba de una estación de tren que es Penn Station. Entonces, lo que digo es, hay que pensar cómo potenciar los ingresos complementarios. Por ingresos complementarios, oficinas, hoteles, shoppings, zonas comerciales, Renfe factura $350 millones por año. Eso al ferrocarril Argentina le vendría muy bien. Quizás factures el 40% de eso. Igual le vendría muy bien y mejoraría su contabilidad. Entonces hay que pensar cómo transformar el ferrocarril en un holding que pueda explotar otras áreas aparte de lo que es solamente el servicio de pasajeros o el servicio de carga, que es lo troncal en el ferrocarril, es lo más importante, que cumple ese servicio.
pero sí que pueda pensar otras maneras de generar ingresos, teniendo en cuenta lo que decía Jonathan, tiene los terrenos más estratégicos en todo el país. Entonces, hay una oportunidad ahí que el ferrocarril, y nadie generalmente en el debate público lo plantea, para poder generar un ferrocarril moderno, tanto en el servicio, que sea un aspiracional, como es la alta velocidad, tanto en el negocio, que pueda ser un holding, que construya viviendas, que construya oficinas, como ocurre en muchos lugares del mundo, que construya centros comerciales, y tanto en lo industrial, en la posibilidad de volver a tener ese desarrollo industrial que tuvo en el pasado, pero pensando en la industria y en la tecnología que necesita el presente y el futuro. Mirá, si metes un Buenos Aires, Córdoba, 2 horas y media. Sería hermoso. Vamos a ver a la mona y volvemos. Che, ¿alguna de las respuestas que quedaron picando, algunas iban para ustedes que quieran levantar del WhatsApp? Se me pasaron, estaba el tema de la ciudad del género, la perspectiva de género al momento de pensar la planificación urbana. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es clave, por supuesto, me parece, debería ser transversal a todos estos temas. Podemos pensar en el transporte con perspectiva de género y en la planificación de la ciudad en general, teniendo en cuenta que las mujeres por tareas de cuidado realizan, por ejemplo, más viajes y tienen ciertas particularidades en los viajes que realizan, porque llevan al chico al colegio, lo van a buscar, lo llevan al médico. Digo, hay más uso, acá corregime si tienes otro dato, pero tengo entendido que hay más uso del transporte público por parte de las mujeres que de los hombres. Entonces, obviamente se tiene que tener en cuenta cómo tiene que ser el transporte, cómo tienen que ser los espacios públicos para que nos podamos mover seguras y para que sean accesibles para todos, porque la perspectiva de género también incluye eso, el pensar en una ciudad accesible para todos, teniendo en cuenta que tradicionalmente las ciudades fueron planificadas por hombres, que son quienes tuvieron el poder desde siempre, ¿no? Me quiero quedar... No quiero abrir a esta hora pero otro... Yo estaba ahí pensando que también qué opinión o qué nos parece cuando vamos a una plaza y vemos que hay un gran canil para perros, porque vivo cerca de una plaza y hay un gran canil para perros. Sin embargo, la zona de juegos de niños y de las infancias está muy disminuida, o hay poco lugar, o pareciera que necesitas como otro lugar. Entonces los niños están inseguros también en zonas por fuera de los juegos, y sin embargo se le da gran prioridad a las mascotas. No digo que acá no hay que darle prioridad a las mascotas, pero ante una infancia... Basta de mascotas. Pero es una ciudad que tiene una gran predilección por proteger, pareciera, más a las mascotas que a las infancias. Yo ahí no tengo datos, pero mi hipótesis de eso es que como está bajando la tasa de natalidad, como se viene diciendo tanto, estamos priorizando desde la política pública, o sea, se está pasando, hay gente que elige tener una mascota antes que tener un hijo, y por supuesto que está en la libertad de hacerlo. Pero bueno, me parece que para mí tiene que ver un poco con eso. Pero si tenés una ciudad poco adaptada. La política de subir los subtes, los perros al subte. Para mí, bueno, después vamos a abrir otro vértice de Estoy de acuerdo, debate. Pongo un ejemplo, la plaza que está en Córdoba, Guillán Lloré. Pero esa es la conocida Plaza de los Perros. Sí, pero cada vez el canil se fue ampliando. Sí. Exacto, le dicen la Plaza de los Perros, pero ahora es prácticamente un tercio de plaza es canil. Es terrible, hay una plaza en Caballito, que es la plaza que está al lado de las 2 torres de 33 pisos que construyeron en Caballito, la Pani, donde se junta la barra del bicho, que la plaza es 95% canil. O sea, tenés más espacio para los perros de los ricos que para los hijos de los que vamos a la escuela pública. Nosotros tenemos un caso de un canil que se instaló en la Plaza Santo Dumont, al lado de un complejo habitacional de 400 viviendas, que no pueden vivir por los ruidos. Y detrás de los caniles, que no sé por qué este gobierno empezó a proliferar por todas partes, hay un gran negocio de los paseadores, ¿no? Porque la demanda del uso del canil no es generalmente la población común que sale con su perro a pasear, sino es un uso masivo de paseadores que han generado un negocio tremendo y que obviamente siempre hay una connivencia de funcionarios para que ese negocio se mantenga. Yo, para ir terminando, algo que siempre suele soslayar es, bueno, cómo se pueden implementar estos cambios, ¿no? Porque cuando hablamos que las ciudades están teniendo políticas totalmente contrarias a las que estamos planteando acá o reflexionando en qué sea lo mejor para la población, tiene que ver de quién toma las decisiones, cómo se gestiona, ¿no? Cuál es la participación de la población en las decisiones urbanas. Y creo que ahí es muy importante empezar a pensar eso. Siempre pensamos más en la sustancia de las políticas y no realmente cómo lograr que esas políticas puedan llegar a implementarse, que tiene que ver con la cuestión de poder y quién toma decisiones en la ciudad.
creo que tenemos que empezar a impulsar mucha alternativa de espacio de democratización participativa, empezar a ver cómo se ve un gobierno distinto a pensar solamente los legisladores o los parlamentos, el ejecutivo y nadie más decidiendo por la ciudad, porque esos son espacios que están totalmente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros municipios, totalmente cooptados por el desarrollo inmobiliario. No hay una simbiosis, donde en muchos casos son los propios funcionarios los que manejan las grandes desarrolladoras, que obviamente no van a dejar intersticio para que este tipo de políticas pueda discutirse, y creo que ahí es donde la ciudadanía tiene que empezar a pensar y a impulsar instancias de gobierno totalmente distintas a esta democracia representativa que tenemos. Se nos acaba de caer la pauta de Eduardo Elstein en este momento, así que te agradezco, Johnny. Che, último que abro, tiene que ver con la ocupación del espacio público. ¿Viste el meme de padre de familia que según el color de piel te define? Es tremendo cómo vos vas al Parque Centenario y levantaron a todos los manteros, pero tal como vos traías, digo, no, nadie habla mal del laburo ni del rebusque de nadie, ¿no? Pero si haces un gimnasio a cielo abierto, no tenés a la gorra invitándote gentilmente a retirarte. Si vas a tirar tus mantas para bancar con alguna ropa que conseguiste y parar la olla, bueno, seguramente no lo puedas hacer y tengas espacio público con chalequito verde levantándote inmediatamente. Muchos mensajes que llegan, qué mesaza, hola Yairibelu, equipazo. ¿Hay algún sector político que tenga en agenda estos temas? ¿Hay algún sector político que tenga en agenda estos temas? Yo, mirá, quiero creer que todos los tienen distintas miradas al respecto, ¿no? Sí. Yo creo que sí, quizás si vivienda por ahí creería que el Ejecutivo Nacional no es su principal preocupación en este momento, pero sí, con distintas visiones yo creo que son temas que están en debate. Yo creo que hay cierto consenso en los temas de transporte en la ciudad y en lo que hay que hacer en el AMBA. Creo que en materia ferroviaria ningún sector hoy de la política nacional tiene claro qué hacer con el ferrocarril. ¿Chori? Yo soy tanto más pesimista. Basta, viejo, uno que salga optimista. Vendimos ciudades del futuro con tren bala y jardines colgantes. En la ciudad de Buenos Aires yo sí veo una alta dependencia de por lo menos partidos mayoritarios al sector inmobiliario, ¿no? Y a la construcción. Si no, se explica lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y que no sea un escándalo absoluto. Atraviesa banderías políticas, el negocio. La billulla en dólares, bueno, porque tiene un origen más anterior, ¿no? Que la dolarización de la vivienda en Argentina, ejemplo, que hicieron los milicos. El paradigma es justamente IRSA, que tiene afinidad con los partidos mayoritarios de la Argentina, ¿no? A Eduardo siempre le fue bien. Sí, a Eduardo siempre le fue bien, desde que hizo el shopping Abasto, hasta esta parte. No pudimos hablar de los intereses que tiene en Caballito, Eduardo Elstein, uno de los últimos reductos disputados entre Espacio Verde. Que está comprando todas las tierras que se están vendiendo. Bueno, ya sabes, vos sabés que pones en Google el dueño de Argentina y quién te sale. Si no me creen, hagan este esfuerzo. En casa ponen Google, dueño de Argentina, y me dicen quién le sale. Che, les quiero dar un gran agradecimiento a los tres por haberse venido. Estuvimos con Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con Gisela Melo López, del colectivo de arquitectas, especialista en desarrollo territorial, y con Federico Conditi, que es especialista en política y planificación del transporte y en operación de servicios ferroviarios. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos vamos a una tanda muy breve y cuando volvamos vamos a hablar del Atlántico Sur y de la Antártida. ¿Qué hacemos en un lugar donde saca el 95% la libertad avanza, Belén? Bueno, que dé respuestas el que tiene esas respuestas. Que venga y que venga y dé la cara por nuestros antárticos, el señor David Pizarro Romero, que viene después de la tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...22:10, programón el de hoy, nos quedamos acá manija pensando en... Yo nunca había escuchado lo de los ferrocarriles rápidos. Digo, ferrocarriles de alta velocidad Eso. en Argentina, qué lindo que sería, nos decían, en 20 años tenés 450 kilómetros por hora, metés Buenos Aires, Córdoba en 2 horas. ¿Qué? Belén, Yendo, no llegan. Aguántenos ahí, tírenos un colchoncito en Córdoba que estamos llegando. Che, antes de ir con nuestro tema del Atlántico Sur, te quiero preguntar, Belén del Huerto, ¿querés descansar mejor? La verdad que sí, estoy bastante cansada. Proveedor Hogar, a través de los amigos de Milesi Hogar, te trae toda la línea de colchones Canon para que tengas un descanso diferente. El mejor precio, el mejor colchón. Nos podés escribir por WhatsApp al número que tenés ahí en pantalla, 11 44 15 25 40, y ahí sí que vas a descansar. Estoy para mejor. cambiar el colchón, ¿eh? Sí, la verdad es una gran inversión de vida, cambiar el colchón, ¿viste? Es como, bueno, cambiar las vibras, mejorar las vibras. Quiero darle la bienvenida al querido amigo y compañero David Pizarro Romero. ¿Cómo le va, camarada? Con un poco de hambre, pero impecable. Bien. Es un horario jodido. Si no cenaste antes, ya casi que le pegás de largo y mañana metés un desayuno potente. David, ustedes saben, siempre viene con una agenda muy particular que no está mucho en medio de comunicación. Por suerte, últimamente está un poquito más por el trabajo militante de algunos compañeros, militante y profesional, obviamente, que no son antagónicas. Y que tiene que ver con el Atlántico Sur. Y el primer tema que me manda dice Álvarez Agis. Y le pregunto a Belu, ¿por qué me hablará de Álvarez Agis? ¿Qué pasó, David Pizarro Romero, con Emanuel Álvarez Agis? Bueno, Álvarez Agis tuvo una entrevista, lo entrevistaron hace unos días, la semana pasada, y le preguntaron, entre otras cosas, sobre la posibilidad de una base norteamericana en Tierra del Fuego. Y dijo que no lo veía mal, que en el sentido de que quizá podría ayudar a una recuperación de las Islas Malvinas, porque Estados Unidos... Pero ya pasó esta eso. película ya existió. Sí, bueno, por eso, dos cosas. Primero, los economistas no tienen que hablar de geopolítica. Muy bien. Y segundo, hay que empezar a formar a los economistas de la UBA en cuestiones de geopolítica, de Malvinas y demás. Por eso hablamos de meter Malvinas en la currícula de grado, para que no haya Álvarez Agis diciendo pelotudeces en el público, ¿no? Digo, a nadie que tenga una mirada un poco perspicaz sobre las correlaciones de fuerza de los últimos 100 años
puede pensar que la OTAN, que es un pacto entre la Unión Europea y Estados Unidos, va a romperse. No, aparte, Argentina, ¿no? Aparte hay una base en Malvinas de la OTAN, digo. Sí, o sea, hay una base británica que Gran Bretaña es parte de la OTAN, pero nosotros entramos como aliados de Estados Unidos, no como aliados, sino como país subordinado. Somos un subordinado estratégico. En ningún momento de la historia, en ningún lugar de la historia, ningún país subordinado por permitir la intromisión de un país más fuerte, logró cambiar el status quo. De hecho, lo fortalecería, porque Estados Unidos somos subordinados a Estados Unidos, pero Estados Unidos es aliado estratégico y ellos sí son aliados, no como nosotros, de Gran Bretaña, históricamente. De hecho, la alianza norteamericana-británica la inauguramos nosotros en 1832-33 con Malvinas. Los norteamericanos nos atacaron y después los británicos... Lexington, ¿no? Claro. De Lexington a esta parte. Exacto, y los británicos terminaron el trabajo. Pero nunca pasó, o sea, solamente tener una base norteamericana fortalecería el status quo de no cambiar nada. Y durante la guerra también, se comieron la curva, por lo menos eso dice el informe de Ratemach, que es el que Estados Unidos iba a ayudarnos y no. Es casi no la pasó. principal conclusión, Exacto. una de las principales lecturas del informe Ratemach que evalúa los errores estratégicos del Exacto. mando argentino es, muchachos, ustedes se pensaron que los yanquis iban a saltar por ustedes, el análisis no era muy bueno. Sí, es el principal. Tuvieron dos grandes errores diplomáticos. Uno fue ese, pensar que Estados Unidos de mínima iba a ser neutral y de máxima iba a ser aliado. Totalmente, pero bueno, ustedes saben que este es un programa que viene dando una discusión en un terreno no hostil, pero complejo, que es en la Radio de la Madre, ir a discutir qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros decimos, tenemos que discutir qué ejército, qué marina, qué fuerza aérea necesitamos. Lo trajimos, estuvo acá en esta mesa el general Milani, ¿no? Una entrevistaza. Lo traemos a David y David nos dice, tenemos que ir a construir una línea nacional y popular adentro del ejército. Yo compro, firmo, le digo, obvio, tenemos una tradición nacional y popular adentro del ejército. Vamos a ver cómo fueron las elecciones en la Antártida. ¿Cómo fueron las elecciones en la Antártida? Nada. 95% saca La Libertad Avanza. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es invitarlo a mi compañero y amigo David Pizarro Romero y decirle, ¿cómo puede ser que en la Antártida saque 95% La Libertad Avanza entre soldados y científicos, que básicamente lo que se reparte, o militares para ser más preciso, y científicos? Y lo segundo es, sacó más votos Biondini que Fuerza Patria, sacó la misma cantidad de votos el FIT que Fuerza Patria, 2 votos. ¿Qué evaluación hacemos, David Pizarro Romero, de las elecciones, pero solamente en la Antártida? Bueno, a ver, sí, sacaron 161 votos, La Libertad Avanza. A ver, hay una cuestión. Prepárame el tema, por favor, de Arrono, del Averizo, la puta madre que me parió. Dos cosas. Primero, que lo que uno propone de hacer con las Fuerzas Armadas a nivel formativo y a nivel salarial, material y demás, es una cuestión que precisamente hay que resolver, porque precisamente ahora no está pasando. Nosotros venimos desde el gobierno, desde la vuelta de la democracia, de 43 años de desinversión. Hay 3 cosas. La primera es la cuestión, la carga ideológica. En general, el militar, por H o por B, es más complejo, es bastante antiperonista. No son todos así. Hay un 15-20% de militares que no son así, pero en general tienen esa visión de la vida. Después, en segunda cuestión, los militares no votan como expertos geopolíticos, votan por el día a día. O sea, así como yo no creo que el 40% de los argentinos no banque la entrega a las Islas Malvinas porque votaron a Milei, que es un admirador de Margaret Thatcher, porque si no nos tenemos que ir a la casa. Si nosotros venimos hablando de que hay una remalvinización, pero hay en el 2023 hubo un 56%, más de la mitad del país votó a Milei. Pero vos decís que votan por su día a día y al mismo tiempo, en esta misma columna, nos has dicho, viene muy jodida la situación salarial en el ejército, pero en las fuerzas. No les ofrecemos nada.
Entonces yo lo he hablado, he discutido esto con militares últimamente. De hecho, hace 2 días estuve visitando el comando, hablé con oficiales que no había hace un montón, o altos oficiales de nuestro ejército, que son bastante realistas. Me dice, sí, yo entiendo todo, me dice Nero, pero me dice, ¿ustedes qué ofrecen? Dice, frenar a Milei, dice, el tipo bajó la inflación. Dice, a mí me dijo uno, me chupa un huevo que el tipo diga que ama tal cosa, a mí no me importa 3 carajos. Si yo sé que la política antártica no va a cambiar, no va a cerrar ninguna base. Y vos ahí no le decís, yo sé que la política antártica no va a cambiar. Vos le decís, general, ¿usted está seguro? ¿Usted cree que todos han sido lo mismo en política antártica? No, bueno, es que eso es un diálogo hipotético. No, igual es una cuestión. Para los militares son todos malos. O sea, nosotros no hemos hecho nada diferente, ni en respecto a la Antártida no ha cambiado. Eso, la política antártica es única, es coherente en general en el paso del tiempo. Los problemas que tiene en cuanto a la eficiencia los ha tenido todos los gobiernos. El único creo que ha hecho avanzado alguna cosa ha sido la gestión de Tayana, como lo dije antes en esta columna, a instancias del general que estaba a cargo en ese momento. De hecho, hace poco tuvimos una charla con ese general en una básica de un peronista, él es peronista. Decía, ¿quién es? El general Carandín. Y decía, a mí nunca un político me dio órdenes. O sea, en ninguno es todo iniciativa propia. Ves esto que falta una planificación. Entonces, ellos lo ven esta cuestión de que no hay ninguna propuesta desde el lado peronista y tienen esta cuestión de que está instalada. No, vos querés volver al 200% de inflación, vos querés hablar de inseguridad, vos no hablas de esto. A nosotros nos vivieron cagando durante toda la gestión kirchnerista en cuanto a presupuestos, salarios y demás. Entonces yo lo que digo es que la única forma es que los militares empiecen a votar algo que nosotros creemos. Ojo, igual mi opinión personal es que la gestión del kirchnerismo hizo un montón de cosas, pero en lo que tiene que ver con cuestiones de defensa no hizo casi absolutamente nada. Entonces, esta es mi opinión. Entonces, siendo militar, los tipos no tienen para ellos es todo más o menos parecido. Después nosotros estamos más formados y entendemos que, no sé, Milei entregaría esto, lo otro, o le pega a los jubilados, pero a ellos no, entiendo eso. Ahí yo también tengo mis fuentes. Pero ayer charlaba con un trabajador de Naval y me contó que no en la cuestión salarial ellos no tuvieron ningún tipo de... O sea, las paritarias ahora no están tan congeladas, le venían aumentando un porcentaje todos los años y este año no. Entonces ahí choca también un poco, creo que el análisis, porque, bueno, sí, si competís con los años del kirchnerismo, hubo aumentos en cada una de las fuerzas, pero este último año no hubo ningún tipo de aumento. Incluso ellos, hay una protesta de creo que un gendarme a Patricia Bullrich en este año también, diciendo que un gendarme de la frontera de Salta, diciéndole, Patricia, por favor, como necesitamos un aumento salarial. Sí, igual, sí, los gendarmes son seguridad, pero cobran mejor que los militares incluso. Mirá, bueno. Pero no, el tema es que lo que te dicen es, bueno, sí, ustedes tuvieron 15 años para hacer las cosas y nos cagaron 15 años. Estos van 2. Bueno, muy debatible, obviamente. Está bueno, está buenísimo porque necesitamos un tipo como David que haga el esfuerzo de pensar en qué están pensando este tipo. No, aparte, mi matiz, y ya te dejo, mi matiz es todas las explicaciones que traes son muy certeras. No, yo no digo ni siquiera que estoy de acuerdo, estoy diciendo lo que pienso. Yo sé, es una lectura de por qué pasa esto, nadie te está señalando. Digo, bienvenida a esa lectura para entender por qué pasa esto. Para mí es un 95% de componente de antiperonismo. Termina siendo eso. Porque, digo, si hubiera sido la lectura que dice David, es la lectura que es en una escuela de Córdoba, ¿no? Un 60, un 70. Acá me parece que el dato que llama la atención es un 95, porque si no decís, bueno, es una épica antiperonista como puede haber en Corrientes, como puede haber en Córdoba, claro, ¿no? En provincia de una tradición muy arraigada de antiperonismo. Y que no nos tiene que también, como poniendo paños fríos, decir, bueno, no,
muchas veces la respuesta del campo popular es, bueno, la verdad que gana de recuperar la Antártida, así, ya está. Me parece que la respuesta tiene que ser, bueno, eso, la escucha que propone David y poder, bueno, pensar propositivamente desde el campo popular qué podemos hacer para acercar a esas personas tal cual. Voten. Aparte hay una cuestión que ellos votan en Tierra del Fuego, ¿no? En Tierra del Fuego hubo 3 listas. De hecho, yo tengo muchos más amigos fuera de Fuerza Patria de Tierra del Fuego, me parece espantoso, que está el gobernador Melella y está el intendente de Ushuaia, que es Voto, de la Cámpora. Y la verdad es que son un desastre, o sea... Bueno, pero la otra lista sacó un voto también, David, tampoco es explicación. No, está bien, pero es una sumatoria de todas las cosas, o sea, ellos la otra lista directamente casi ni la conocían. Y Melella, por ejemplo, en todos estos años nunca fue a la Antártida, les niega, no se iza la bandera de Tierra del Fuego de la Antártida. Mirá, mientras Boric, vos mismo lo contaste, mientras Boric se fue a sacar una el foto rompehielos en el cuando llega a la Antártida, cuando llega a Ushuaia, tiene que esperar a la que pasen todos los cruceros y a veces está días y semanas esperando. O sea, ahora el gobernador le negó los uniformes, la ropa de escuela a los pibes que van a ir a la Antártida el año que viene a invernar. Me estás jodiendo. Entonces también una incomodidad con las autoridades locales. No, claro, entonces o sea, nadie lo quiere a Melella en la Antártida. Entonces vos tenés Fuerza Patria, Melella. Es una sumatoria de cosas. Yo lo que digo es que mientras nosotros no nos demos cuando nos toque gobernar, porque mientras tanto no nos van a votar. O sea, hay gente que no nos va a votar salvo excepciones. Mientras cuando nos toque gobernar tengamos una política de defensa distinta, con la valoración que realmente tiene que tener, no porque por ellos, sino por una cuestión nacional, y capacitemos, formemos a las Fuerzas Armadas en cuestiones nacionales. Y eso va a cambiar. Es muy fácil. Es como un intendente que, más allá de la carga ideológica, de un intendente que si el tipo no te hace las calles, no te saca la basura, no te da seguridad, no lo van a votar por más anti o pro que sean. Nosotros tenemos que gestionar bien, tenemos que formarlos y eso va a cambiar. En algún momento de los 60 hasta los 60 teníamos un ejército medianamente nacionalista. De hecho, cuando a Perón lo voltean hay una guerra civil que no se cuenta mucho, pero hay 3 días de... No, pero es mucho más que eso. Hay 3 días de combates en todo el país entre fuerzas leales a Perón y fuerzas contrarias, ganan las otras, y sobre todo porque Perón se va y los deja medio peleando solos. Entonces, para volver a eso, para mí... Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo. Vengo a un curso de dar un curso en gelatina sobre Malvinas Antártida. La verdad, muy bien, impecable. Recomendamos, después lo chivateamos. Hicimos un carrete de la Antártida el lunes. Los comentarios eran, no, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se congelen, que se hagan cubitos. Entonces, ¿dónde está la cuestión de...? Porque primero que es una cuestión nacional. La Antártida no son los militares. La Antártida la necesitamos porque somos Argentina. Entonces, todo una catarata de comentarios progres de, no, pero bueno, votaron todos, que se curtan, bla, 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 bla. Entonces... Con ese criterio nunca vamos a después no nos votaron, son unos hijos de puta. Bueno, hermano, pero los puteaste, o sea, hay un montón de gente que está esperando. Es el huevo o la gallina, esos tipos votan así porque los putean en gelatina. Yo no estoy diciendo que lo voten así, porque yo lo que estoy diciendo es que hay que cambiar el chip. Si nosotros queremos que voten distinto, no estoy diciendo que voten así por los comentarios o porque la gente los putee cuando los ve de uniforme. No, tu explicación fue bastante multicausal y coherente de por qué cambiemos el chip y entendamos que si la Antártida tiene cierto valor, entonces tenemos que hacer alguna cosa porque los necesitamos. O sea, nos puede gustar o no, pero nos necesitamos, no hay otra. 11 3200 0530, te llegan algunos mensajes, ahora te los voy a leer. Acá te leo el de Leo que dice: saludo y abrazo especial para David, una linda charla tuvimos en la fiesta del grito, se lo dije, es un gran aporte al programa. Belu, ¿querés meterte? No, que digo que David está con esta discusión desde las elecciones y me parece que es importantísimo tenerlo de este lado. Desde tiempos inmemorables. Che, el otro tema que me mandabas tiene que ver con nuestro espacio aéreo, que es otra violación a nuestro espacio aéreo, Iván. Sí, en realidad no es una violación porque pidieron permiso, yo averigüé con gente de Fuerza Aérea, pidieron permiso, estaban autorizados. Lo que sí no está bueno es que
nada, que pasen por nuestro espacio aéreo, punto. Retomá toda la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, claro, tenés razón. Un avión, un Twin Otter, que es un avión que de paso no tenemos más, hace 15 años que sirve para volar en la Antártida, los ingleses tienen un par, atravesó nuestro espacio aéreo. Ojo, cada avión que sale de Malvinas atraviesa nuestro espacio aéreo. Eso hay que aclararlo, porque Malvinas, el cielo de Malvinas también es nuestro, pero el espacio aéreo reconocido por los británicos como argentino, también fue atravesado por este Twin Otter, este avión que vuela, que es un avión preparado para volar en la Antártida, y más allá que la Fuerza Aérea sabía, porque recibió órdenes, la Fuerza Aérea sabía cuánta gente iba, etcétera, todo. Pero no está bueno que aviones británicos del enemigo sobrevuelen nuestro espacio aéreo, porque les es más fácil para cortar camino y combustible. Atravesaron nuestro país hasta Punta Arenas y de ahí fueron a la Antártida. No está bueno, o sea, yo soy de la idea que al enemigo no hay que darle agua, como decía Perón, al enemigo ni justicia. Me imagino que además no es recíproco. Si vos le decís, che, muchacho, ¿puedo pasar por arriba del puerto argentino? Te van a decir, no, olvídate. No, quédate ahí sentado. Por eso, entonces, esta cuestión de, en los detalles, ser cipayo, ¿viste? No había, el tipo puede volar, no es que se iba a caer al mar el avión. Les iba a costar más, bueno, que les cueste. Sí, esto de que hablamos siempre, de que les cueste un poco más, no lo cumplimos ni en los detalles chiquititos. Entonces después, ¿con qué cara le vamos a ir a hablar a los chilenos de que hagan tal o cual cosa, o a los brasileros o a los uruguayos, y nosotros... Bueno, muy interesante lo de David, tenés muchos mensajes acá, te leo algunos y me cerrás con lo de Starlink en Malvinas. David Pizarro, ¿sabés o no qué hacían en la Antártida Javier Milei y Rafael Grossi? ¿Qué están tramando? Ustedes saben que Grossi es el argentino que está al mando de la CONEA, de la Comisión Internacional, sí, de la Organización Internacional de la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica. ¿Sabés qué hacían? No, Milei fue... Claro, no fueron a Tierra del Fuego. Milei fue a la Antártida en otra ocasión. No tengo, en la Tierra del Fuego no tengo idea qué hacían. Pero lo que puedo decir es que la Antártida está recontra internacionalizada en cuanto al control. Así que no es que hay algo secreto en ese sentido. Si va a pasar algo, va a pasar a plena luz del día. Y para que cambie algo en la Antártida tiene que tener consenso. Tiene que haber unanimidad de todos los países. Desde Brasil, Chile, Gran Bretaña, Australia. Entonces, en ese sentido... No hay una conspiración, por lo menos, de instalar una base atómica en la Antártida. Ahora en la Antártida eso es imposible. Quizás en Tierra del Fuego, seguramente, pero no en la Antártida. Diego dice, acá tenemos fronteras por todos lados. La trata, la droga y la venta de chicos, por mencionar algo, no se frenó jamás de los jamases en una década. Y los de Fuerza Plancha son tan ladris como la derecha, un poco menos facho nomás. Así que la Antártida no sorprende. Decirle al David para armar un fulbito en la Antártida. Te picantean. Me encantaría. Esperá, hubo un humo enorme hace poco de llevarlo a Messi. No, me muero. Hoy estuve en Miami. A Esperanza. Sí. De hecho se juntaron... ¿Cómo no lo llamó nunca el Diego a la Antártida? Ahí estuvimos mal. Bueno, muy interesante todo lo que nos hace ver David, dice Silvia de Luján. Silvia de Caseros dice, me encanta la posición del especialista en Fuerzas Armadas, escuchar, porque si no viviremos mirándonos el ombligo. Y acá te pinchan, dicen, buenas noches, hubo política de defensa diferentes durante los gobiernos kirchneristas. Me parece que la persona que habla lo deja fuera. No hubo continuidad luego, lo digo porque plantea que cuando estuvimos en el gobierno no se hizo nada, no coincido. Laura de Lelis de Devoto te escribe. Mira, una compatriota del mismo Devoto. Te mencionaban algo del radar en Tolwyn, el radar en Tolwyn es todo el gobernador de Melella. Entonces, yo lo que voy La verdad que sí, Melella se cayó el auspicio de Eltec ni de Melella en este programa. Pero, no, que... Melella, lo del radar es inaceptable. Primero, lo del radar empezó en el 2023, en nuestra gestión. Hubo un montón que puteamos. De hecho, los militares también putearon, pero no dieron bola. Si no, lean a Paleo, que era jefe del ejército en Infobae. Pero el del radar es toda de Melella. Es un gobernador que... ese es el problema. Nosotros tenemos que terminar con los tipos que se dicen peronistas, pero no son ni nacionalistas, ni buscan la justicia social. Hoy vine medio enojado. Pero... ¿Nos queda alguno? Alguno queda, algunas honrosas excepciones quedan. Che, nos quedan 2 minutos, David. Contame algo de Starlink en Malvinas, porque nosotros cuando estuvimos con la Belu y con IR de Malvinas... Usamos Starlink. Gracias, señor Elon Musk, dueño de nuestras vidas. Bueno, en realidad, hasta hace poco...
cuando fueron ustedes por ir lo de Starlink, Starlink estaba prohibido. Estaba prohibido. Era secreto. Exactamente. No podíamos decir nada. No le digas a nadie que estamos... Precisamente, ahora Starlink se legalizó. Mirá vos. No solo en Malvinas, sino en algunos otros Llegó la libertad. territorios Llegó la libertad. británicos. El tema es que desde que eso pasó, esto es de creer o reventar, yo no sé si tendrá algo que ver, pero Grok cambió sus opiniones respecto a Malvinas. No, Es una locura. Una decepción. Hablábamos en Compañero Grok. detrás de Compañero Grok. detrás de cámara, Rattenbach está muriendo porque No. creo que era su mejor amigo. Indignadísimo. Un saludo para Juan. Pero no, tiene punto de vista pro-británicos más. O sea, a mí me... ¿Qué querés? Las Si nosotros nos inteligencias sacamos una. se adaptan, ¿viste? Vos vas pensando más en línea con lo que vos le escribís, pero en este caso no, se puso del otro lado, es raro. Y justo coincide con un gran acuerdo que hizo el gobierno británico con Elon Musk para establecer Starlink en un montón de lados, bases militares y demás. Pasa que se le estaba colando ahí en todo porque tenían un internet medio privatizado de una concesión de ahí, del lugar, ¿no? Sí, una empresa única de internet, Sí, entonces exacto. no querían que te conectes a Starlink mira. de Elon Musk. Sí. ¿Puedo mandar un saludito de paso? Buah, 30 segundos. Mirá, el Solo tipo porque viene viniste acá, a explicar se lo de apropia del programa, Antártida. dale a la tía, ¿quién cumpleaños? No, Dale. no, pero antes de venir Sí. quiero mandar un saludo a Mitocentro, que es un bar que queda acá un par de cuadras, Claro, hasta el pobre. Caguano 211. Está ganándose la birra. Grolsch y Fernet. Vamos a ir. Y el 18 pasan películas en el bar. Bueno, ¿Qué Ahí película da- van a pasar? No la sé, sabes. pero no, cinema, no, pero están buenas. Pasamos Estamos- ahí la de Petrel. ¿Cómo se llama el bar? El bar se llama Mitocentro. Mitocentro, estamos Talcahuano abierto 211. a cualquier canje, Mitocentro, te mando Bueno, un beso, conseguirnos dos un canje birritas. ahí, vamos a... Sí, unos panchuques. ¿Y sabés cómo resolvemos Mitocentro? Además tenemos una audiencia hermosa, federal, nacionalista y antártica. Son compañeros, es una compañera la Mirá, que ¿qué más faltaría? Che, 23:35, muchas gracias David, un lujo como siempre la columna. David Pizarro Romero, lo encuentran también en redes sociales, en Twitter, en Instagram, se lo recomendamos. Y si no, la página Antártida es Argentina, se llama @Antártida es Argentina, y ahí averiguan también del curso que va a estar dando en gelatina junto a otros compañeros muy formados en la temática. Vamos a una tandita y ya volvemos con miércoles de Falopita. La puta madre que nos parió. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Felicitas Bonavita está en AM530. Quería charlar hoy con el profe Fernando Signorini, que siempre es tan amable de atendernos. ¿Cómo estás, Fer, querido? Hola, ¿cómo están? Fer, ¿no la habías visto vos a la moneda hoy a la mañana? No, para nada. Pero ahora la viste. Hay una insensibilidad brutal, un aprovechamiento y una instrumentalización de parte de estos miserables increíbles, porque podrían poner como un epígrafe que ese gol lo hizo un negrito villero, peronista y cristinista, que además defendía a los jubilados. Lo podrían poner porque además estarían diciendo la verdad. No sé por qué no lo agregan. Pero bueno, son como son tan débiles y tan resentidos y tienen tantas deudas con su autoestima, entonces necesitan tener mucho poder. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Miércoles 22:40 toca el timbre Ramón y llega la falopita de redes de Belén del Huerto. ¿Cómo le va, compañera? ¿Qué tiene para hoy? Bueno, hoy tenemos, te dije, la de México. Sí, el acoso callejero. Nefasto. ¿Viste el video, David? ¿Cómo la acosó? Lo vi hoy, terrible. Una locura, pero ese tipo tiene que comerse 30 años. Primero, para mí, son las 23:40, no me pidan corrección política. Primero, si vos sos el seguridad de Claudia Sheinbaum, le tenés que dar 2 roscazos, le tenés que bajar un diente seguro. Claro. Un diente le tenés que bajar, perdóneme, antipunitivismo, todo lo que quiera, pero ese muchacho le baja 2 dientes. Pero bueno, perdón, esta es mi mirada de chabón. Contanos vos qué pasó, Belu. Bueno, para quienes no saben o no vieron el video, esta mañana se viralizó por varias redes sociales que Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de México, fue acosada en plena calle mientras hacía un recorrido. Así que vamos a ver el video si no lo vieron. Es bastante, yo no lo quise ver, pero no sé, los invito a que lo vean, pero es incómodo y es horrible. A ver. Es tremendo, el tipo llega de atrás, la abraza, le intenta dar un beso y le manosea los pechos a la presidenta. Sí, para quienes no lo están viendo, que se den una noción. No, pero ahí es muy contundente también de que, primero, los seguridad de Claudia Sheinbaum no reconocen de que está sufriendo acoso a primera instancia. Sí. Eso me parece que también hay una debilidad por parte de la seguridad de la presidenta de entender de que lo que va a hacer ese tipo es directamente avanzar. Yo digo porque el conocimiento de nuestras trayectorias corporales en la vida, las mujeres nos damos cuenta cuando te van a avanzar y van a acosarte. Es lamentable, pero bueno, o sea, a medio centímetro te tenés que dar cuenta, lo tenés que frenar. Y Claudia Sheinbaum, obviamente, no es que se hizo la tonta sobre este tema, es una mujer, es una académica, es la primera mujer presidenta, es todos los días, tal como lo hacía Manuel López Obrador, da sus discursos mañaneros y se refirió a este tema de una manera a la altura de las circunstancias de lo que significa el acoso sexual para las mujeres. Este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP, de acoso realmente. Decidí levantar denuncia y lo pensé también como mujer. ¿Presento la denuncia? ¿No presento la denuncia? Después dije, tengo que presentarla. No es opción no presentarla. Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar, nadie. Por otro lado, y lo tengo que decir, el uso de la imagen, que también es delito. El poner la fotografía está fuera de toda ética, toda moralidad, pero además puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Entonces le pedí a Citlali, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal. Y segundo, vamos a hacer una campaña, porque tiene que ver también con una educación a los hombres, no solamente la denuncia penal o pública, tiene que haber respeto por la mujer.
es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos. Publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con eso. Es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas. Bueno, aprovechó una oportunidad horrible, aprovechó un dolor que es haber sido acosada en medio del público, con todo lo que significa ser acosada sexualmente, también frente a cámara, frente a otras personas, desautorizándola también como la primera mandataria, la mujer más importante de este país. En México, el 70% de las mujeres más de 15 años manifestaron haber sido víctimas de violencia de género y acoso sexual en la vía pública. Es un país que tiene altos índices de violencia de género. Se conoce, se sabe, se entiende de que muchas veces cuando uno ve o series mexicanas o otras situaciones, por ejemplo, no sé, que yo veo muchas redes sociales de México, hay una cultura machista muy profundamente y pensemos que Claudia Sheinbaum es la primera mujer. Lo que hace también está bueno es que no solamente problematiza la situación del acoso callejero, sino también la difusión de esas imágenes, que eso es importantísimo porque creo que también va atacando la cultura de la violación, que es no solamente el acto, sino la difusión de eso, ¿no? También entendiendo de que necesitas educar a los hombres en esta situación. Era una persona que estaba bajo estupefacientes o bajo el alcohol, no se desconoce, digamos, pero que igual forma no justifica la situación que vivió ahí en esa recorrida Claudia Sheinbaum. Pero nosotros en El Grito del Sur, como para profundizar un poco más sobre la problemática de las mujeres en la política en particular, hablamos sobre las situaciones de violencia política que sufrieron las mujeres, 5 mujeres de las 13 presidentas que hay en América Latina, las 5 más recientes, y no se me ocurre otra figura inmediatamente cuando pasó esto, y como dijo Claudia en el video, que es si me hacen esto a mí, imagínense lo que le hacen a todas las mujeres. Y es lo que dice Cristina también en sus alegatos repetidamente, si me hacen esto a mí, imagínense, o sea, no vienen por mí, como dice Cristina, vienen por ustedes, vienen por todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que pasó cuando sucedió el intento de femimagnicidio es el resultado de la violencia política hacia Cristina Fernández de Kirchner, que se repitió en los medios de comunicación y también en la oposición, ¿no? Recordamos las 2 tapas de Revista Noticias. Sí, si las tenemos, si llegamos a tenerlas, Ailén, ahí para poder pasarlas, están en el Instagram de Grito del Sur, la tapa que tenía Cristina teniendo un orgasmo, ¿no? Exacto. ¿Te acordás? Esa tapa es el goce de Cristina, y después Había está una con un ojo morado o algo así, exacto, ¿no? el negocio de pegarle a Cristina de la Revista Noticias. Y esa es una infinidad de cosas, ¿no? También, o sea, la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Sí. O sea, pensemos en todos todo lo que se produjo antes del femimagnicidio y después del femimagnicidio, en donde siempre el disciplinamiento sobre las mujeres políticas no es exclusivamente sobre las mujeres, puntualmente por la figura de estas personas, digamos, sino ese disciplinamiento que incomodan las mujeres en la política, porque no sería como un espacio naturalmente hacia ellas, ¿no? Sí, traías eso, estaba muy bueno en el posteo, traías también el caso de Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Me acuerdo que cuando la depusieron a Dilma, una de los eslogan, mira, ahí en el streaming tenemos El goce de Cristina, se llamaba, y era como si Cristina, bueno, obviamente sexualizándola. Lo mismo pasó con Dilma, que desde el principio instalaron que Dilma era lesbiana o que no sé qué cosa de su sexualidad, y la consigna para echar a Dilma era chau querida, que era algo que le había dicho Lula en un audio que se filtró, va a estar todo bien, chau querida, pero que fue usado con un sesgo de género totalmente claro para enfatizar en la condición de lideresa y de mujer. Traías también hasta el caso de Xiomara Castro, creo. Sí, Xiomara Castro, que es actual presidenta de Honduras, que también el disciplinamiento que hay sobre los discursos políticos es que es la mujer de,
¿no? Manuel Zelaya, y para intentar socavar su autoridad política, que esto es lo más tremendo que hay sobre las lideresas mujeres en Latinoamérica. Y obviamente a Claudia Sheinbaum, que sufrió el acoso sexual, y que la campaña presidencial de la oposición, entiendo que es del PRI, Claudia Sumisa, que viralizaban los hashtags Claudia Sumisa o la esposa del régimen, ¿no? Tremendo, sí. Cuando Claudia Sheinbaum es una académica, fue no sé si es alcaldesa, pero sí, sí del DF. Del DF, es una mujer que está en la estructura de Morena hace mucho tiempo. Militante desde hace 50 años, ¿no? Exactamente, También, ¿no? Y siempre se intenta desautorizar la voz de las mujeres políticas. Con esto, bueno, pasó con Cristina también, por ser esposa de, no entendiendo ni su rol militante, ni su rol en la JP, ni encima su trayectoria política como diputada y senadora de Santa Cruz, ¿no? No, pasó con Evita también, Pasó con ¿no? Evita. A Evita la trataron de puta durante, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Pasó con tipas que quizá a uno le gustan menos, como Hilda Chichedualde, ¿no? Que era Total. la mina en un cuadro político, te puede gustar más políticamente o menos, pero le bajaban el precio por ser la mujer de o porque no tenía condiciones para estar. Sí, y Lilita, por ejemplo, que está en las antípodas nuestras, que alguna que otra vez hablamos sobre Lilita en esta columna, también habla mucho sobre, ¿no? la violencia que existía sobre ella, la violencia corporal. ¿La podemos invitar un día a Lilita? Me encantaría, yo la amo. ¿Estás para esa entrevista, Pizarro? Me vuelvo loco. Me muero. Somos todos fans de Lilita. Sí. Es consumo culposo, Que venga ¿no? con su muñeca y... No, que todo. Y que mi etapa preferida de Lilita es Lilita Mantonegro, crucifijo de madera, cuando era Mira, la yo abuela soy moral. Lila. Está muy Lilita Belén del Huerto. Por último, para darles un dato, es el equipo latinoamericano de justicia y género. Dicen, obviamente, que estas prácticas operan para menoscabar o anular los ejercicios políticos de las mujeres. Recordemos que acá votamos desde el 52 y que, por ejemplo, existe la ley de cupo, que este año hace una semana se cumplió un aniversario de la ley de cupo femenino, que la impulsaron multipartidariamente muchas mujeres de amplios sectores políticos, desde el radicalismo, el socialismo y el peronismo, que logró que muchas mujeres entraran mayormente a las cámaras y que también esas mismas mujeres con otras que entraron también a la política, pelearon por la paridad de género en nuestras cámaras, ¿no? Así que es importantísimo, creo que más allá de indignarnos, sino de pensar cuáles son nuestras prácticas políticas y cómo no incluimos a las mujeres, sino hacer el ejercicio político todos los días para que más mujeres entren a la política y para cambiar el mundo de todas y todes, ¿no? Así que creo que Claudia Sheinbaum dio una línea justa, que es transformar una situación horrible en una política pública. Mandanos una presidenta como Claudia Sheinbaum, Tata, por favor. 2351. Esto fue Belén del Huerto, como siempre, trayendo falopita de redes. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan, pero el planeta gira, gira a la derecha, cada vez ya la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. Desde racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha y cada vez ya la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre
¿Qué pasa si yo digo, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acaba? Un clásico estamos escuchando. ¿Qué Estamos es esto? escuchando a la Young Natalia Lafourcade en el 2000. Me encanta este tema. Lo sigo repitiendo. El tema que le impulsó es como escuchar Me gusta marihuana, me gustas tú de Manu Chao, ¿no? Exacto. En el 2000 las mujeres dicen gris, los gigantes. Bueno, Sí. es como, está buenísimo, pero es posta que fue en el 2000, hace 20 años. Wow, bueno, estamos hablando de excelentes noticias como la nueva conducción de la CGT que no puede más que llenarnos de esperanza. De goce. Fuera del aire decíamos, ahora sí, una CGT industrial, combativa, me recuerda a Ubaldini, pero hablábamos de otro tema también, que es que el gobierno habilita la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos. Siguen las buenas noticias, si sos civil, te querés comprar, no sé, alguna del Counter-Strike. ¿Estuviste averiguando, David, cuánto sale, cómo se consigue? ¿Vienen por Shein, por Temu? ¿Cómo es la historia? No, en tu armería amiga. Ustedes saben que la cuadra de la radio tiene 5 armerías, además, de verdad. Como Homero, vas y si no pasas ningún examen psicológico, te dan uno o dos fusiles. ¿Vos sin examen psicológico te pueden dar un fierro? No, te hacen un... En realidad... Te depende. hacen dibujar al tipo abajo del paraguas. No, y hay varias formas. O sea, vos tenés podés tener portación, o si no, podés tener el permiso para tener un arma en tu casa, pero tiene que estar descargada. Hay como varias instancias, ¿no? Yo lo que digo es que los civiles, para algo son civiles, ¿no? No deberían, pues si no, o sos un loco y matás a alguien, o te equivocás y cabal le pegas un tiro a un familiar, como ha pasado un montón de veces. Festejando en Navidad, muy probablemente. Claro, por ahí te vienen a chorear y quisiste defender a tu familia y mataste al boludo que estaba esperando el bondi. Ha pasado. No, claro, es un caso creo que hay estadísticas de eso, que donde lo primero que haces es... como no sabes manipular el arma, es matás a uno de tu familia. No, y esto es una cuestión, una preocupación mucho de las familias, digamos, estamos en un contexto de violencia muy tremendo, difícil. Imagínense que no estaba legalizado esta situación y ya había, por lo menos en el país, hubo niños que le robaron un arma a su padre y fueron al colegio con eso. O sea, no es algo tan... ¿cómo se dice? Tan así extraño, que no vaya a suceder. Tenemos el caso de Mendoza, tenemos y aparte, esta semana en Caballito el pibe que tenía las armas con esvásticas, que dijo que le hacían bullying por nazi. Bueno, eso no es bullying, eso tiene que ser una materia. Si vos sos nazi te tiene que pegar el profesor. Che, pero ¿cuánto está un fusil semiautomático? ¿Tenemos precios, por ejemplo? No, depende qué cosas, pero no, van desde 50 lucas hasta un arma, hasta, no sé, lo que vos quieras. Mirá vos. Pero ponele, en general lo más común son las armas cortas. O sea, 90.000 pesos. ¿Ves? Comprarse un fusil... Aparte igual nada, tenés que comprar el cargador, viene con tu cajita de balas. Igual nada, tenemos para ejemplo a Estados Unidos. Mirá, qué país que tiene libre exportación de armas. Claro, ellos tienen una liga, la NRA, National Rifle Association, algo así. Histórica, la de la película de Michael Pero Moore. claro, ellos, es increíble la estupidez porque se dice, bueno, no, está en la Constitución. Pero la enmienda que habla de la aportación de armas es de cuando estaban en la guerra de la independencia. Entonces dice, claro, todos los ciudadanos tienen derecho a armarse y la obligación de armarse en pos de defender a la patria. Pero pasaron 200 años. Ayornate, viejo. Claro, no es que querés pertenecer al ejército de San Martín. No, o sea, es como, imagínate que la gente está loca, ¿no? Cada vez está más loca. Sí. Y bueno, está loca con un vehículo, está loca, se agarra a piñas en la calle. Imagínate si todos estuvieran armados, sería una locura. 11 3200 0530, estamos sorteando 2 fusiles semiautomáticos antes de que termine el programa. Hacemos intercambio con alguna armería, alguna canje. Mira, hoy conseguimos canje del bar, David nos trajo canje del bar y canje de una armería. Vamos a estar fusilando, vamos a estar probando fusiles semiautomáticos en vivo. Es como el streaming carajo debe estar en esa directamente, claro, ¿no? El gordo Dan tiene el auspicio de la armería del una palabra, Majul. Sí. Majul, sí, bueno, una sugerencia. Viste que ahora está de moda levantar al hijo de Majul.
Qué tema el nepotismo, ¿eh? Algún día vamos a hacer un especial sobre el nepotismo. A mí el nepotismo es un tema como tipo que no tiene nada que heredar, ¿no? Hijo de un canillita. Me parece una práctica despreciable en todas sus formas. Algún día vamos a abrir ese debate, pero justo ahora nos estamos yendo. No siento que sea suficiente. 23:58, otro episodio exitoso de Y Si Sale Bien. Belén del Huerto, ¿creías que llegaríamos hasta este lugar? No, después de haber tenido nuestra misión secreta no sabía. No, totalmente. Seguimos vivos, tuvimos una misión secreta. ¿Podemos adelantar algo? No, pero hubo navegabilidad. Hubo navegabilidad y está en manos de extranjeros, ¿eh? La noticia es mala, la situación es muy mala. No vamos a mentirle, compañeros. Las vías navegables no estarían siendo muy argentinas. Por ahora, como dijo Chávez, por ahora, en algún momento las recuperaremos en el día del 20 aniversario del ALCA. Métanse al Grito del Sur, tienen un picadito de Néstor jugando de 10 en Mar del Plata. Muchas gracias, Carlos Di Mare, a cargo de la operación técnica, Vicky Nardone, nuestra hada madrina de la puesta en el aire, producción general, Sebastián Furlón, productor de este programa, Ailen Pavón en el mando del streaming, Viole Falco, Alan Martínez, hincha de Racing, beso grande, pibe querido. David, muchas gracias como siempre por desasnarnos en los temas de la Antártida. Un placer. Y Belén del Huerto, amiga y compañera, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Mi nombre es Jair Sibel y esto fue Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la gloriosa, majestuosa, honorífica Radio de las Madres.